La civilización bizantina se desarrolló durante la Edad Media y abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Debido a su dilatada duración en el tiempo, suele dividirse para su estudio en tres periodos diferenciados. Un primer periodo conocido como Primera Edad de Oro que va desde el siglo V hasta el siglo VIII. Inicialmente no se distinguía mucho de la arquitectura romana y de la paleocristiana. Se caracteriza por una interpretación más libre de los órdenes clásicos, por el uso de mosaicos que sustituyen a las esculturas como elementos decorativos, por el realce de las cúpulas, que se elevan a más altura que en estilos anteriores, y por el uso del ladrillo en lugar de la piedra utilizada en la época romana. Un ejemplo de este periodo es la iglesia de San Vital de Rávena. Sigue un periodo intermedio conocido como Segunda Edad de Oro desde el siglo IX hasta el siglo XII. Es el periodo más bizantino. Un ejemplo de este periodo es la Catedral de Santa Sofía en Kiev, Ucrania. Y un periodo final o Tercera Edad de Oro, desde el siglo XII al siglo XV, cuando ocurre la caída de Constantinopla. En esta etapa las formas bizantinas se difunden hacia el norte, Rusia. En este periodo predominan las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas. Un ejemplo es la Basílica de San Marcos en Venecia. Una de las principales características de la arquitectura bizantina son cúpulas de proporciones tan gigantescas como las de Santa Sofía de Constantinopla, de más de 30 metros de diámetro, resolviendo de forma admirable la manera de contrarrestar los empujes, no solo mediante estribos o muros gruesos, sino oponiéndoles otras bóvedas. Otro de los elementos característicos son los domos múltiples. Los domos comenzaron a proliferar, llegando a su máximo en San Marcos en Venecia donde hay un domo sobre cada brazo y uno central. El arco redondeado es fundamental en el estilo bizantino. Observen los arcos altos y redondeados del pórtico de Santa Fosca en Torcello, Venecia, Italia. Los capiteles bizantinos rompen con la convención clásica de Grecia y Roma. Su decoración cuenta con líneas sinuosas y formas de la naturaleza precursoras del estilo gótico. Domos bulbosos o acebollados. Se pueden ver en San Basilio en Moscú y son muy característicos del diseño bizantino ruso. Magníficos mosaicos dorados, con un diseño simple y un inmenso poder, cálidos y daban misterio a las iglesias bizantinas. Vamos a dirigirnos a Turquía, específicamente a la cosmopolita ciudad de Estambul. Allí se encuentra la iglesia de San Sergio y San Baco, también conocida como la pequeña Santa Sofía. El edificio bizantino con una cúpula central fue erigido en el siglo VI siendo el modelo en el que se inspiraron para la construcción de Santa Sofía. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura bizantina temprana de Estambul. Vemos de manifiesto una característica de la arquitectura bizantina que es su sencillez o pobreza exterior, el ladrillo a la vista en lugar de mármol. La riqueza está en el interior. La pequeña Santa Sofía pasa desapercibida por su discreto aspecto exterior. Nada llama la atención. Otra cosa es el interior. Su planta es muy original, tiene forma de octágono dentro de un cuadrilátero irregular. La bóveda es una obra maestra compuesta por 16 cuerpos que tienen la particularidad de estar conectados entre sí sin utilizar pechinas esféricas. La estructura se levanta sobre 8 potentes pilares poligonales. Entre ellos se colocan columnas geminadas talladas en mármol, alternando rojas y verdes. Abandonemos Estambul y nos vamos a Rávena en Italia. Allí se encuentra la iglesia de San Vital de Rávena, uno de los templos más importantes del arte bizantino. Como otros de la misma ciudad, se reformó por deseo expreso del emperador Justiniano a partir de construcciones anteriores, con el objetivo de acelerar la integración de los territorios conquistados por el Imperio bizantino. En el 402, Rávena fue la capital del Imperio romano de Occidente. La planta se inscribe en un octógono, con un espacio central abovedado. Y delimitado por 8 pilares sobre los que voltean arcos de medio punto, rodeado por un deambulatorio por encima del cual discurre una tribuna. Todo el edificio ha sido diseñado respetando muchos de los elementos de la tradición eclesiástica antigua, en la que se exigía la separación de sexos durante los actos de culto. Así, el nártex tiene 2 puertas, una para los hombres y otra para las mujeres. Veamos el interior de la iglesia de San Vital, bellamente decorado. Y nos vamos a concentrar en este mosaico que señala la elipse. Es el mosaico de Justiniano. ¿Quién fue Justiniano? Fue emperador del Imperio Romano de Oriente. Reinó desde el año 527 después de Cristo hasta su muerte el año 565 después de Cristo. El mosaico representa la presunta ceremonia de consagración de la iglesia de San Vital. Nunca tuvo lugar tal como está representada,
pues el emperador ya era anciano cuando se terminó el templo y no viajó a Rávena. El emperador Justiniano lleva como ofrenda una gran patena de oro. La patena es el platillo de metal noble en el que se pone la hostia durante la celebración eucarística. Va precedido por 3 altos dignatarios eclesiásticos, uno de ellos lleva el incensario, otro el misal, y el más cercano al emperador es el arzobispo Maximiano, que lleva una cruz. Todas estas ofrendas aparecen ricamente decoradas con gemas. Tras el arzobispo, en segundo plano, el banquero Juliano, que fue el que financió la construcción de la iglesia. A la derecha del emperador hay 2 altos funcionarios del Estado con toga, el primero sería el general Belisario, conquistador de Rávena. El otro no se ha podido identificar. Cierra el cortejo la guardia personal del emperador. Estos mosaicos se caracterizaban por una composición simétrica, ausencia de perspectiva, horror al vacío, horror vacui. Evitar el espacio vacío en una obra de arte y rellenarlo con algún tipo de diseño o imagen, los personajes tienen gestos repetitivos, hay ausencia de movimiento y la luz no tiene importancia. El personaje principal siempre va colocado en el centro, y a medida que se alejan del centro, los personajes van perdiendo importancia. El nimbo, o aureola, indica que el emperador se considera una divinidad. La jerarquía también se refleja por los pies, los personajes de mayor jerarquía pisan a los de menos jerarquía. Dejamos Rávena y regresamos a Estambul a visitar la construcción más emblemática de esa ciudad. Una colosal catedral de 1500 años, con un fantástico domo y minaretes que dominan el panorama y cuyos muros contienen siglos de arte, conflictos políticos, disputas religiosas y efervescencia nacionalista. Santa Sofía, o Hagia Sofía es una antigua basílica ortodoxa, posteriormente convertida en mezquita, luego en museo y, desde 2020 nuevamente en mezquita. Famosa por su enorme cúpula, está considerada como el epítome de la arquitectura bizantina. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi 1000 años, hasta que se completó la obra de la Catedral de Sevilla en 1520. Este es el interior de esta milenaria estructura. Sus arquitectos, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, cubrieron el edificio, de planta casi cuadrada, con una enorme cúpula central de 31 metros de diámetro, sobre pechinas, que parece suspendida en el aire. Esta reposa sobre 4 arcos, sostenidos a su vez por 4 pilares. 2 semicúpulas hacen de contrafuerte de la cúpula central y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. Posee además unos bellos mosaicos bizantinos. Abandonamos Estambul y volvemos a Italia, pero en lugar de ir a Rávena, vamos un poco más al norte, Venecia. Esta es la famosa Plaza de San Marcos, con su basílica al fondo. La Basílica de San Marcos es el principal templo católico de la ciudad de Venecia y la obra maestra de la arquitectura bizantina en el Véneto. Se edificó precisamente para albergar el cuerpo de San Marcos, traído desde Alejandría. La fachada principal tiene 5 puertas con columnas marmóreas y mosaicos, con 2 niveles de arcadas. En su parte superior tiene remates góticos. Con el tiempo, la basílica sufrió otras modificaciones, sobre todo en cuanto a la decoración, los arcos góticos apuntados, las esculturas y los mosaicos de los siglos XVII y XVIII de la fachada principal, los bajorrelieves que representan las profesiones y los signos zodiacales del portón central, los mármoles que provienen de Oriente, las figuras de Pórfido de los tetrarcas y los caballos de San Marcos. El resultado es una gran mezcla de estilos. La planta en cruz griega contiene 5 cúpulas. En el centro de la fachada se encuentran los 4 caballos de cobre dorado enviados desde Constantinopla en 1204. Los caballos expuestos en la fachada son copia de los originales que se guardan en el interior. En 1797, Napoleón Bonaparte tomó los caballos de San Marcos por la fuerza y los llevó a París, donde fueron usados en el diseño del arco de triunfo del carrusel, en ese caso junto a una cuadriga. En 1815 los caballos fueron devueltos a la basílica tras la derrota francesa. Permanecieron en la terraza hasta comienzos de la década de 1980, cuando, para evitar daños por la polución del aire y el efecto del excremento de las aves, fueron sustituidos por réplicas. Desde entonces, la cuadriga original está expuesta en el museo dentro de la basílica. El Arco de Triunfo del Carrusel es un monumento parisino que data de 1809 y que se encuentra en la Plaza del Carrusel, en el primer distrito, entre el Museo del Louvre y el Jardín de las Tullerías. Estos son los caballos originales preservados en el interior. Durante la Segunda y Tercera Edad de Oro,
el arte bizantino se fue extendiendo por Europa y Rusia. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos dirigimos hacia Rusia. Entre Moscú y San Petersburgo, a unos 190 kilómetros de esta última, se encuentra la ciudad de Nóvgorod. La Catedral de Santa Sofía de Nóvgorod, la Sagrada Sabiduría de Dios. Y Nóvgorod significa ciudad nueva, pero es tan antigua como la misma Rusia. La catedral fue construida de 1045 a 1052 y es la catedral más antigua de toda Rusia. Como parte del centro histórico de la ciudad de Nóvgorod, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Tiene 5 cúpulas de piedra. Las cúpulas obtuvieron su forma de casco en la década de 1150, cuando fue restaurada de un incendio. La cúpula principal es dorada y las inferiores plateadas. Vamos ahora a la ciudad de Moscú. Allí visitamos la Plaza Roja. Al fondo vemos la famosa catedral. Se trata de la Catedral de San Basilio, un templo ortodoxo mundialmente conocido por sus cúpulas coloreadas en forma de bulbo. No es un estilo puro sino más bien una mezcla de raíces rusas y bizantinas y con cierta influencia del Renacimiento italiano. Esta catedral son realmente 8 iglesias o torres rodeando a un núcleo central. Todas las cúpulas de las capillas son distintas entre sí, bien sea por el tamaño, los colores o el diseño. Veamos el interior, de una belleza extraordinaria. Con esto finalizamos este breve paseo por la arquitectura bizantina. Y este video, se terminó.